Les voy a hacer un resumen así de pronto rápido de lo que es el contexto histórico. Les dije que el contexto histórico tiene, eh, pues se desarrolla en el desierto del Sinaí, el desierto del Sinaí, junto al desierto de Cádiz, el desierto de Parán. Israel viajó por las llanuras desde el desierto de Zip al desierto de Moab. Le decía que el desierto es una manera en que Dios muestra su grandeza porque Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó, lo llevó al desierto. Ustedes saben la historia cómo el pueblo de Israel en medio del desierto comenzó a murmurar acerca de las circunstancias que vivía, que se sentían más cómodos en Egipto. Ustedes saben que también tiene una implicación teológica para nosotros los hijos de Dios, que Dios nos saca de una, entre comillas, comodidad que vivimos. A veces después que nosotros abandonamos las prácticas seculares y comenzamos a caminar en el camino del Señor, se nos vienen una serie de dificultades que no lo entendemos porque no hemos podido comprender la palabra de Dios. Pero en el libro, en los libros, en el Pentateuco, en la salida del pueblo de Dios desde Egipto, nos muestra claramente lo que el Señor hace en el desierto, cómo el Señor construye en medio del desierto sin aminorar o quitar la fortaleza numérica que tenía el pueblo de Israel, crea un pueblo nuevo, que es el pueblo que entra a entrar a tomar la tierra prometida. Les decía también que el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando ellos duraron 2 años para estar cerca a la tierra prometida, cuando mandan a los 12 espías que traen frutas, que traen todo, pero también atemorizan al pueblo diciendo que allá hay ejércitos, hombres de guerra, hombres fortalecidos, hombres que estaban entrenados para la guerra, mientras que ustedes deben recordar que el pueblo de Dios en Egipto era un pueblo pastoril, era un pueblo que se dedicaba a la crianza del ganado, a cultivar y jamás tomó armas para ir a combatir junto a Egipto a una de las guerras que tenía Egipto con sus vecinos, sabiendo que era de la potencia, la potencia, por decir algo, militar de la época en que Israel estaba ya como esclavos en Egipto. Entonces, esto llevó, obviamente, a que ellos sintieran miedo, pero era porque en su dureza de su corazón ellos no entendían que no eran ellos los que iban a luchar, sino que era Israel, que era el Dios de Israel el que iba a permitirle conquistar las tierras. De hecho, aún el ejército que entró, aún aquel pueblo que cruzó el Jordán, ¿cierto? Ese pueblo luchó contra estos mismos ejércitos que ya estaban preavisados, porque la palabra de Dios dice que esos pueblos estaban llenos de temor porque habían escuchado todo lo que había hecho el Dios grande, el Dios poderoso con Israel, y sentían temor, pero no dejaban de ser pueblos entrenados para la guerra, y aún así Dios utilizó, ustedes saben que la obediencia, o sea, la obediencia del pueblo le permitió que Dios estuviera con ellos y derrotaran a sus enemigos, pero de alguna manera no fueron ellos. Cuando Dios se alejó de ellos, ustedes saben ya lo que sucedió. Hasta dispersos estuvieron durante más de 1700 años por todo el mundo. Bueno, las personas prominentes destacadas en número, le dije que era Moisés como el líder, el vocero de Dios para dirigir a su pueblo, Aarón, que fue el primer sacerdote de Israel, María, la hermana de Moisés y Aarón, también compositora, profetisa, afectada por la lepra por sus celos con Moisés, Josué, que fue el sucesor de Moisés como líder de Israel, es la primera de las dos únicas personas que entraron al desierto. Les vuelvo a retomar. El pueblo que vio el éxodo, o sea, que vivió todas las prodigios y maravillas que hizo Dios utilizando a Aarón y a Moisés utilizando a Aarón y a Moisés, que fueron a donde Faraón a pedirle que dejara libre a su pueblo, y comenzar a hacer grandes señales y prodigios que hizo para que aún cuando ya mueren todos los primogénitos, el Faraón automáticamente los deje ir, váyanse, y ellos salen de allá de Egipto, ¿cierto? Entonces, ese pueblo que salió de allí fue el pueblo que dijo que no iba a entrar por temor. Dios lo puso a vagar por todo el desierto. Todo el pueblo perece. Y aún a Moisés Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Eso también tiene una implicación teológica. Nosotros siempre, generalmente, y es así en todas las iglesias, siempre tocamos los atributos de Dios, el amor, la bondad, la misericordia, pero Dios también es un Dios airado contra los pecadores. Y Dios se airó con aquel pueblo y no le permitió entrar. Y en medio del desierto hizo un pueblo nuevo, porque los que pudieron entrar al desierto fue la generación que nació en el desierto.
Esa generación que nació allí fue la generación que se hizo grande, adulta. Creo que en la página del capítulo 26 al 31 se encuentra el empalme entre la generación que nació en el desierto, que ya está apta para luchar, para pelear, para ser hombres de guerra, y la generación que salió de allá de Egipto y que no entró por su pecado, por su dureza de corazón. Y solamente dos personas, como lo narra el libro de Números, lo narra, son dos personas nada más, que son Caleb y Josué, son los únicos de esa generación que vivió el éxodo, vivió los prodigios y maravillas que Dios hizo en Egipto, siendo ellos esclavos, y vivió los prodigios y maravillas que Dios hizo en medio del desierto para sostenerlo, aún en medio de dificultades, y entraron a tomar la tierra prometida. Eso es lo que de pronto toda la generación del resto pereció. Está Goré, que era un levita que asistía en el tabernáculo, perdió su vida por haberse rebelado contra el Señor. Y está Balán, profeta, dice la palabra de Dios, profeta y hechicero, que obedeció a Dios de mala gana. Intentó llevar a Israel a adorar a los ídolos. Balán es un personaje porque es citado en el Nuevo Testamento para hacer una alegoría en relación a los falsos profetas. ¿Por qué vos sos profeta? Porque Dios lo utilizó ciertamente, pero nunca lo obedeció a Dios con la disposición de fe que lo deben hacer realmente los hombres que aman al Señor, como lo hicieron los demás profetas a través de toda la historia de Israel. Sino era un hombre que Dios utilizó precisamente porque quería maldecir y no podía, sino en vez de maldecir lo que hacía era bendiciones, pero mostraban era su dureza, la manera como codiciaba el dinero. Bueno, hacemos una alegoría con los por ahí, los que están nuevos, que están por ahí dando tanto, ustedes sabrían más o menos cómo era Balán y por qué los falsos profetas son relacionados con Balán, para que entiendan, porque Balán sí fue y bendijo a Israel, pero no es que era un profeta, sino que era un hombre pagano, pero que Dios aún de los paganos, Dios puede controlar su lengua para que en vez de maldecir bendigan al pueblo de Israel, y eso fue lo que sucedió con Balán. Balán también es un personaje. Bueno, ahora vamos a ver en el libro los textos teológicos, los temas teológicos. Hay tres temas teológicos muy importantes en el libro de Números. Les decía que es, primero, que el Señor se anunció, se comunicó a través de Israel con Moisés. Por tanto, cuando Dios dice que y Dios habló a Moisés, entonces quiere decir que todos los hechos, todos los acontecimientos que ocurrieron allí de formar hombres de guerra, de pedir el censo para formar hombres de guerra, todo eso fue controlado primeramente por Dios, que se lo transmitió a Moisés. Es decir, algo no fue algo que el hombre, que ellos como hombres, bueno, vamos a hacer el censo y vamos a mirar aquí cuántos hombres hay porque vamos a pasar por zonas peligrosas donde hay hombres de guerra. No, todo Dios tenía el absoluto control de esas cosas. Por eso Dios mandó a Moisés a hacer primeramente, y la disposición de eso, de hacer que esos hombres que se estaban ahí, que se pudieron contar en el censo, cuántos hombres habían para la guerra. Y les decía, ahorita no sé si me lograron escuchar porque no teníamos problemas de comunicación, que el pueblo de Israel que salió de Egipto es más o menos la cantidad de habitantes que tiene Barranquilla, Soledad, Malambo, Balapa y Puerto Colombia, que son las áreas metropolitanas de Barranquilla. 2.600.000 más o menos el promedio. Imagínense toda esa región, todos nosotros, todos los habitantes, nos toca hacer un éxodo y caminar por un desierto. Solamente Dios es el que puede sostener ese número de personas en el desierto, porque en el desierto no hay comida. En el desierto, todas las personas que se atrevan a cruzar el desierto sin el conocimiento o sin una provisión adecuada va a perecer. Y sin embargo, Dios, obviamente ustedes lo ven, cómo sostuvo a su pueblo con el maná, de la nube que se posaba sobre ellos en el día para que no sintieran calor, no estuvieran con el bochorno, como dicen los del interior del país, y en la noche esa estela de estrellas, de luces que lo acompañaba para que no andaran en oscuridad. O sea, Dios protegió a su pueblo de principio a fin y logró que ese pueblo que parecía imposible, por eso era que ellos decían en su carne de que iban a aparecer en el desierto, claro, porque estaban acostumbrados, no veían la grandeza de Dios. En cambio, los hombres de fe sabían que Dios era poderoso para sostenerlo y aún para multiplicarlos en medio del desierto, como ocurrió. Muestra claramente la grandeza de Dios al sostener a un pueblo duro de servir, prácticamente crear uno nuevo y entrar a la tierra prometida. Eso es el primero de los temas históricos y teológicos, que es
la palabra de Dios dada a Moisés como propósito suyo para sacar al pueblo, para guiar al pueblo en medio del desierto. La desobediencia del pueblo de Israel viendo las grandezas y el retomo de la obediencia. Son tres temas muy importantes, son temas históricos y teológicos. Porque son históricos? Porque nos muestran a nosotros como un pueblo que vivió en el desierto, que habló, que Dios utilizó a su profeta, a su siervo para guiarlos, fue desobediente y sufrió todas las penalidades que sufrió. Y luego, cuando, cuando ya ellos pasan el tiempo, la nueva generación sí vuelve a retomar la obediencia para poder entrar a la tierra prometida. Hay otros temas que están aquí, como las serpientes de bronce y eso, por eso los vamos a dejar como retos de interpretación, porque también son muy chéveres en el libro, que son muy buenos, dejan grandes enseñanzas, que tiene que ver la serpiente de bronce, que algunos dicen que eso era idolatría, pero le vamos a explicar que no era idolatría, ¿cierto? Y las principales doctrinas, que es diferente, o sea, que es diferente a temas históricos, las principales doctrinas encontradas en el libro de Números son la rebelión en contra de Dios, la herencia de la tierra, la autoridad divina otorgada a Moisés, que ya hablamos, el pecado de Israel y el juicio del Señor, y la felicidad de Dios, perdón, y la fidelidad de Dios a su pueblo. Esas son las doctrinas, son 5 doctrinas que nosotros encontramos en el libro de Números, que nos habla Perdón, de eso. hermano, disculpe, ¿podrías repetir las doctrinas? Que La estoy doctrina que tomando apuntes. encontramos, las doctrinas que encontramos en el libro son la rebelión contra Dios. Hermana, le voy a dar las citas para que ustedes están en el 14, del 26 al 38, la rebelión. La cita Josué, en Josué 24 al 19 también cita esa rebelión. O sea, como antes dice que sí fueron rebeldes. La herencia de la tierra es el número 2, hermano. Dios había asegurado a la tierra prometida para su pueblo. Usted lo puede corroborar en 1 de Pedro 1:4. Pedro habla de eso. Lo puede colaborar en el Salmo 16:5 y en Levítico 14:34. O sea, Dios, la herencia que Dios le va a dar a la tierra, a sus hijos. Tercero, la autoridad divina otorgada a Moisés. Como les decía ahorita, esa palabra fue la que guió al pueblo de Israel en medio del desierto. Eso está en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 7, versículo 8 y 9 del libro de Números. El pecado de Israel y el juicio del Señor. O sea, el pecado, cuando ellos pecaron, Dios emitió un juicio que iban a varar por el desierto y que todos iban a perecer, y así efectivamente fue. Es un juicio que Dios lanzó para ellos por su desobediencia. Y la fidelidad de Dios a su pacto, a pesar de que era un pueblo duro de servir y que Dios conocía sus corazones, pero Dios es fiel a la promesa que le hizo a Abraham, que esa tierra donde él marchó iba a vivir como extranjero en una tierra que él le iba a dar como herencia a su descendencia, y ahí está el cumplimiento, en el que Dios guió a ese pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo guió a la tierra que él le había prometido por amor a Abraham, a su descendencia, la descendencia escogida de Dios, que se empezó por Abraham, se, se estructuró en Isaac y se cumplió en Israel, cuando Israel tuvo 10 hijos y se fue a Egipto, y en Egipto esos 10 personas se multiplicaron y hicieron. Recuerden que en el relato, cuando sale, dice el pueblo de Israel salió de Egipto, pero después dice la nación. Ya no se habla del pueblo de Israel, sino la nación. Se habla ya de el pueblo hebreo, y después ya se habla de Israel, ya se habla de Israel como una nación. Ahora también quiero que anoten, lo que están anotando los hermanos, las características de el carácter de Dios en número. O sea, el carácter de Dios, lo que Dios muestra en número. Dios muestra su paciencia, o sea, que Dios es un Dios paciente. Eso está en el capítulo 14, versículo 18. Es misericordioso, está en el 14-18 también. Dios provee, Dios como Dios proveedor, está en el 26, versículo 65. Dios es verdadero, está en el capítulo 23, versículo 19. Y Dios es un Dios que se aira. Eso ya tengo claro, hermano, eso es muy importante. Dios no solamente, a veces solamente son las bondades de Dios, pero Dios también es un Dios airado. Y el capítulo 11, versículo 1, habla de un Dios airado. El capítulo 12
versículo 9 habla de un Dios airado. Del 9 al 10, pero 12 del 9 al 10 habla de un Dios airado. Del capítulo 14, versículo 37, habla de un Dios airado, y hay más versículos que habla del Dios que es airado, o sea, el Dios que se molesta, que se indigna por la desobediencia de su pueblo y obviamente toma decisiones que lo sufre el pueblo por su desobediencia. Bueno, hermano, y hay algo muy importante para antes de terminar en los retos de interpretación. Primero, el que entender que el libro de Números es un libro atacado por aquellos teólogos que dicen llamarse teólogos, pero que son académicos, no son de fe, sino son académicos, que dicen que Éxodo es que el número es como una repetición de Éxodos y que los números que allí salen de personas es muy difícil para una nación en esa época que tuviera esa cantidad de habitantes. Pero nosotros, obviamente, ellos algunas veces hacen unas malas interpretaciones en relación a que cuando dice que tiene por lo menos 67.430, por decir algo. Entonces, ellos dicen que los 430 supuestamente indica soldados y 67 indica los jefes. Algo que no tiene ningún tipo de coherencia, porque cómo van a haber 67 jefes por 400 personas, es algo que no se puede. Pero nosotros por fe sabemos y confesamos que eso es verdad. Oye, ustedes saben, ustedes de pronto no se han dado cuenta, pero los israelitas están en todas partes del mundo y a donde van son una colonia numerosa. En todas partes del mundo están y donde van o están son una colonia numerosa. Tan numerosa que generalmente siempre, ustedes saben cómo son ellos a veces, como ellos todavía piensan que son el pueblo escogido de Dios, que Dios está con ellos siempre, ellos en donde llegan fundan colegio, tienen el colegio hebreo, tienen el club hebreo, tienen todo lo que es hebreo, todo lo que es de ellos aparte, y lo logran llenar. O sea, ellos van siempre, su colonia es grande, el pueblo es numeroso, aunque el que está allá en la nación de Israel es poco, pero ellos sostienen, desde acá sostienen aquella nación tan poderosa del Medio Oriente. Segundo, el segundo reto de interpretación, el de Balán, perdón, el de la serpiente. Recuerden que Dios le dice a Moisés que debido a su desobediencia, Dios mandó serpientes ardientes para que picaran a todo aquel pueblo duro de servicio. Y Dios le dice que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que mire la serpiente sea salvo. Este versículo hay que tener mucho cuidado porque es uno de los que los teólogos católicos y algunos que son partidarios de la idolatría consideran de que Dios lanzó esa imagen como una representación de él y que mirando aquella imagen ellos iban a alcanzar sanación. Pero eso no era así. O sea, sencillamente era la fe de las personas que después de haber sufrir la picadura por su dureza de corazón se arrepintieron de decir, esto sencillamente Dios nos los manda como un juicio por nuestra desobediencia, ¿cierto? Y Moisés colocó la serpiente allí, pero no diciendo, oiga, miren acá, sino que ellos por su fe miraron allá y fueron sanos. Aparte de eso, es allí en ese contexto donde ellos son sanados que ellos se dan cuenta de que Dios no solamente es misericordioso, Dios no solamente es libertador, sino ellos dicen, fuimos sanados, estábamos a punto de morir y Dios nos sanó. Entonces le dan un nombre a Jehová, creo que es Jehová Rafa, o sí, no recuerdo, de pronto cometo el error de decir la certeza que es, pero yo creo que es Jehová Rafa, donde ellos expresan de eso de que Dios es un Dios sanador. O sea, que ellos conocieron a Dios a través de la experiencia, que es difícil. O sea, conocer a Dios a través de la experiencia. Primero paso la dificultad, Dios me recupera, entonces me doy cuenta de que Dios es sustentador. Paso dificultad, luego Dios me da su mano, me doy cuenta de que Dios es sustentador. Después me enfermo, me sano, me doy cuenta que Dios es sanador. Tengo hambre y me da alimento, entonces Dios es proveedor. Es así, de esa manera fue que el pueblo de Israel aprendió a través de la experiencia por su dureza de corazón, pues no fueron capaces de entender que Dios era capaz de sostenerlo, sino que ellos, cada cosa que pasaba, entonces, ellos reconocían que era Dios el que se las daba y le daban un nombre a aquel lugar donde ocurrió el milagro, le daban un nombre y por eso hay varios nombres por eso es que en el hebreo hay Jehová el Dios omnipotente, Jehová el Dios sanador, Jehová el Dios sustentador, Jehová, por eso, porque ellos es la, dan la, le dan el nombre de acuerdo a las circunstancias que vivieron.
Lo otro, las cifras, bueno, ya le hablé de las cifras, no le voy a repetir eso, es lo de Balán, ¿cierto? La historia de Balán que está en el capítulo 22, del 2 ahí hasta el 24:5, dice que Balán decía conocer al Señor, el capítulo 22, versículo 18. Y las escrituras coherentemente, o sea, las escrituras coherentemente se refieren a Balán como un falso profeta. El Señor usó a Balán, escuchen esto, como un vocero para hablar de las verdades de la palabra de Dios que él colocó en su boca. Pero eso no implica que en ese momento él fuera, porque él siguió siendo un falso profeta, un profeta pagano, que él no era israelita, recuerden, él era pagano. Y yo creo que hay una parte donde él muere precisamente por una de la ciudad, Israel derrota la ciudad donde él es, y creo que en eso él muere, si no me equivoco, lo que es así. Y por último, hermanos, quiero que vamos a ver anoten algunos hermanos que están anotando las palabras claves en número. Las palabras claves en número son 4, son sacrificio, ungido, voto y ancianos. Estas son las palabras claves del texto. Sacrificio, que en hebreo es sebach, el verbo significa matar un animal para ofrendarlo. Eso es lo que significa sacrificio. Matar un animal para ofrendarlo. Se llama en hebreo es sebach. Ungido, que en hebreo es mashá, es un verbo que significa mojar o humedecer a una persona con aceite de olivo. Eso es ungir. Mojar o humedecer a una persona con aceite de olivo. Voto, que en hebreo es neder. El voto, mire, escuchen algo, hermano, el voto a Dios es un compromiso voluntario para hacer algo que le agrade, para obtener determinadas prácticas a fin de mostrar la devoción hacia él. Usted sabe que el voto de Nazareo, no Nazareno, sino Nazareo, surge allí. Es un ejemplo de ellos, el voto de Nazareo. Ancianos, que en hebreo es Sequén, que significa longevo, viejo. Pero hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento, y inclusive tiene vigencia, la palabra anciano no implica vejez hoy como el contexto aquel, sino implica una persona mayor, madura en el Evangelio, capaz de discernir y llevar una vida que agrada a Dios, que se testifique a través de eso. Entonces, eso es lo más importante. Y también quiero que dejar claro, antes de entrar a lo que es el Cristo en número, para que lo dejen anotado ahí, que Dios, hay una serie de genealogías que están en el libro. Las genealogías para los israelitas es la forma de demostrar su pertenencia al pueblo de Dios. Ellos muestran su genealogía mostrando de que ellos son descendientes de uno que salió de Egipto. Para eso se hace la genealogía, para eso ellos plantearon la genealogía de hace miles de años, para llevar una cronología de dónde vienen ellos, para mostrar que efectivamente pertenecen al pueblo que Dios redimió de Egipto en el desierto. Pero para nosotros también tiene implicación teológica. Nosotros no llevamos genealogía, porque nosotros venimos del mundo. A veces muy difícilmente logramos hacer un árbol genealógico que implique más de 100 años de existencia de nuestros antepasados, porque no guardamos esa costumbre. Pero recuerden que la palabra de Dios es clara y dice que por su fruto los conoceréis. O sea que la genealogía nosotros no está escrita para mostrar que pertenecemos al pueblo de Dios, sino nuestra pertenencia al pueblo de Dios se muestra por los frutos, porque así el apóstol, así nuestro Señor y Salvador lo hizo saber, que por los frutos los conoceréis. Es decir, por los frutos que nosotros llevamos, mostramos nuestra genealogía, mostramos nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor nos exhorta a llevar una vida que agrada a Él, una vida de testimonio y obediencia. Si yo no llevo una vida de testimonio y obediencia, difícilmente voy a ser encontrado en el árbol genealógico de que Dios va a dar a sus hijos el día de la redención final. Y por último, quiero que ¿dónde está Cristo en el libro número? Vamos a ver algo. En el Nuevo Testamento nos ayuda a entender la presencia de Cristo en números. En el capítulo 21, versículos 4 al 9, el israelita que miraba a la serpiente que levantó Moisés sanaba.
Juan lo describe como la imagen de la crucifixión. ¿Qué dice Juan? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Está hablando del hecho que ocurrió, que la serpiente era semejanza a la crucifixión de Cristo y que el que mirara a él iba a ser sanado. La sanación, la palabra sanar o salvar en el verbo hebreo hay una diferencia casi que no se nota. Sano, ser sanado es ser salvo. Entonces, vuelvo a repetir lo que dice Juan. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Otro caso, el maná, que era el sustento del pueblo, también es ilustrado como Cristo, como el pan de vida, en Juan 6:31 al 33. El maná que cae en el desierto es ilustrado como el pan de vida, que es Cristo, porque Cristo dice, ciertamente Dios alimentó al pueblo del pan que cae del cielo, pero yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el pan de vida, lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también la roca donde emanaba agua, la roca que le brindaba agua al pueblo, era un tipo de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, hace referencia a esta roca como la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo, primera de Corintios 10:14. ¿Sí anotaron, hermanos? Entonces, eso es, hermano, básicamente lo que es el contexto del libro de Números. El libro de Números es un libro, aparentemente cuando lo leímos parece que estuviéramos leyendo de alguna manera nuevamente el libro de Éxodo y algunos apuntes que ya vimos, pero es un libro completamente independiente y es un libro que es citado independientemente por los hombres de Dios que Dios utilizó o que Dios inspiró a través de su Santo Espíritu para que hablaran de la palabra de Dios. Es decir, algo. La confirmación de que todas estas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento son verdad es porque son confirmadas por Cristo. Recuerden algo, los libros que no aparecen en el canon bíblico es porque Cristo nunca los citó. No hay un libro, Cristo citó los libros, e inclusive dicen que Job no existió y Cristo lo citó y dijo, ¿o acaso no habéis visto la paciencia de Job? Si Cristo citó a Job, porque Job existió, porque Cristo sabe y conoce, porque eres antes de nosotros, como él le dijo, yo soy antes de Moisés, aunque he venido después de Moisés, porque ciertamente antes de Moisés ya yo soy, dice él, lo narra él en el libro de Juan. Entonces hay que tener muy claro esta circunstancia, que Dios, Cristo, los libros que citó, los citó porque son libros, son verdad. Y todo lo que él citó, lo citó porque ocurrieron y son verídicos. Si fueron citados por nuestro Señor y Salvador es porque tienen veracidad. Y lo mismo cuando Dios utilizó a los apóstoles a través de su Santo Espíritu, como en el caso de Juan y el caso del apóstol Pablo, cuando cita de que la roca que guió, que los alimentaba, que les daba agua y que estuvo con ellos en el desierto era Cristo. ¿Con quién estuvo? Con su pueblo. Es decir, algo, Cristo es de antes, durante y eternamente será nuestro Señor y Salvador. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Ahora voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan, si tienen alguna inquietud o quieran participar o dar alguna inquietud o algo que podamos responder con mucho gusto, hermanos. Estamos abiertos para 10 minutos o 15 minutos de preguntas y luego hacemos la oración para terminar. Bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por haber escuchado y que Dios los bendiga. ¿Tienen alguna pregunta? Hermano Daniel, hermano Daniel, ¿Sí? una cosita, cuando usted está haciendo las comparaciones, que dónde está Cristo con relación al libro de Números y en el Nuevo Testamento, me hizo falta cuando hacen la comparación del maná en el desierto con la cita, Juan, que Ya te la doy enseguida, aquí la tengo anotada. Juan 6, del 31 al 33. Ajá. Ahí está. En la primera, donde que es levantada la cruz de bronce, de Juan 3:14. Y la segunda que dice el apóstol Pablo, que habla que la roca espiritual, La roca citando que Cristo, Corintios, ¿qué? Primera o segunda. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4, sí, esa la tengo. Y en cuanto a los retos de interpretación,
está la serpiente, está Balán, y el primero no lo tengo, no lo... O sea, el primero está en la comprobación de que Moisés no habló por cuenta propia, sino que habló Ya. por la guía del Señor cuando lo llamó y le dijo que hiciera ¿cómo es? El censo. O sea, que eso no fue Exacto. disposición de hombre para denegar de que no, que fue Moisés que quiso saber, no. Fue Dios el que dio a Moisés a que hiciera esta obra maravillosa, de contar a cuántos hijos de Israel para prepararlos para la guerra. Ok. Otro Bueno, hermano, gracias. otro hermano. Estuvo muy buena, interesante. Gracias a Dios. Gracias, hermana. Hermano Daniel. Sí, dígame, hermana Ruby. Bueno, hermano, la gloria sea para el Señor. Muy buena la clase. He aprendido muchas cosas, aunque ya había leído con antelación estos capítulos, pero unas cosas nuevas que de pronto yo no alcancé a interpretar cuando lo leí, pero ahora usted me aclaró muchas cosas. Quiero decir, pues, algo que me llamó mucho la atención en la lectura de estos primeros capítulos fue cómo el Señor muestra su capacidad de orden, de organización, y que nosotros debemos imitar eso en nuestra vida familiar y también en nuestra vida de congregación. Así es, hermano. Y es lo siguiente, hermano. Por ejemplo, ahí habla de que Dios dispuso a los ejércitos, a cada uno con sus clanes, con sus familias, y a cada ejército le puso un líder. Entonces dice allí que él mandó un ejército al norte, otro al sur, otro por el oeste y otro por el oriente, o sea, los puntos cardinales. Y la tienda del encuentro que quedó en el centro. Correcto. Entonces eso, bueno, para mí personalmente fue muy, muy maravilloso, muy bueno ver cómo el Señor los organizaba, los instruía y cómo allí, pues, a profundidad espiritual, esa tienda del encuentro en el centro y dirigida por los levitas, por los sacerdotes, Aarón y los demás, pues nos muestra que el Señor quiere que siempre lo tengamos a Él en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras congregaciones, porque ciertamente Dios es lo más importante en nosotros, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, y desafortunadamente, pues muchos en la sociedad no tienen en cuenta eso, de pronto por desconocimiento de la palabra, y se van por otras cosas, por otros ídolos, por otras, pero realmente nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, y debemos tener muy en cuenta esto. Aquí en el libro de Números, a pesar de que son unos censos, un centro histórico que tiene el libro, como usted bien lo explicó, también se muestra la parte teológica, la parte espiritual, y es que Dios es el centro de todo y que nosotros debemos ser obedientes a Él y seguirlo en todas las instrucciones que Él nos da diariamente en nuestras vidas. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Espero que Dios le bendiga. Bueno, gracias. Hermanos, y también, sí, claro, escucho. Hermanos, bueno, después de esta amplia introducción que ha hecho nuestro hermano Daniel sobre el libro de Números, pues quedamos muy bien ubicados dentro del plan general de estudio de este importante libro, el Pentateuco, porque pues hemos aprendido, hemos enfatizado sobre algunos aspectos del libro. El más importante es que muchos de los pasajes, de los pasajes que se narran aquí en este libro, son figuras de Cristo, ¿verdad? Y aunque es bueno tener nosotros conocimiento como hasta ahora, y damos gracias a Dios porque este estudio de Génesis, de Éxodo, de Levítico y ahora de Números, nos damos cuenta de que todo esto, todas estas narraciones que aquí se presentan, apuntan hacia Cristo, que es la realidad, ¿verdad? Dice que muchas de esas narraciones, muchas de esos relatos históricos, son sombras de lo del pacto de la gracia. Por ello, cobra mucha importancia pues lo último que nuestro hermano Daniel
expresó con relación a ciertos relatos, como el relato de la serpiente que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan, como el maná, como la roca, y muchas otras narraciones que están ahí en el libro de Números, los cuales sería bueno tenerlos en cuenta cuando nos toque desarrollar el tema que cada uno tenemos asignado, porque lo que se trata es justamente de correlacionar y de afianzar como dice Hebreo, la superioridad del nuevo pacto, de la gracia, con relación al pacto antiguo, aunque de ninguna manera sin demeritar el pacto antiguo, tiene su importancia, pero igualmente, como estamos en el pacto de la gracia, es bueno que nosotros siempre hagamos énfasis en que todo esto que está en estos libros nos da un vasto panorama de la obra de Dios, de cómo Dios actúa a través de la historia, de cómo Dios actúa a través de las personas, de los pueblos, de las circunstancias, de los hechos. Siempre Dios tiene un propósito, un plan, y pues como bien dijo el viejo Daniel, su fidelidad. Terminó con la fidelidad. Y esto es su provisión, ¿no? Conforme a cada uno de sus proyectos divinos para la humanidad. Hasta ahí, hermanos. Gracias. Okay. Hermanos, y de pronto para los que quieren seguir estudiando, hay unas preguntas para que ustedes amplíen más el conocimiento. Por lo menos aquí el texto pregunta, ¿por qué le prestan tanta atención al relato bíblico a un profeta pagano y codicioso como Balán? Eso tiene una peculiaridad tremenda a lo del contexto que nosotros estamos viviendo actualmente en el Evangelio. Recuerden que ahí Dios le dio prioridad al mensaje que él envió. O sea, él le dio prioridad al mensaje que él envió. Y la persona que utilizó estaba en un segundo lugar, porque era un profeta pagano. O sea, Dios le dio prioridad. Dios da prioridad a su mensaje. Puede utilizar a cualquiera de nosotros, pero en este caso, este libro es muy citado. O sea, esta es muy citado de pronto los que estamos inquietos acerca de los falsos profetas. Y la pregunta es, ¿por qué se le presta tanta atención al relato bíblico a un profeta pagano y codicioso como Balán? Si tienen una guía, 2 de Pedro 2:15 lo cita como un falso profeta, como un codicioso, como un pagano, y Judas, el versículo 11, porque Judas no tiene capítulo, el versículo 11 también cita a Balán como un falso profeta. Y lo otro, el del asna de Balán, no lo toqué porque no tuve tiempo, pero también son cosas importantes. El asna que le habla a Balán, porque algunos dicen que eso, bueno, es una forma literaria. Ustedes saben que ya se conoce la forma literaria como una fábula, pero realmente nosotros creemos, Dios es poderoso, porque Él es el creador de la creación y puede hacer un animal hablar para que guíe la dureza de nuestro corazón, como en este caso a Balán que se quedó, ¿cierto? Y la última pregunta es, ¿por qué tenía Dios tantas reglas específicas para los israelitas? Esa es una pregunta que nosotros también nos debemos hacer. ¿Por qué Dios tenía tantas reglas específicas? Entonces, la respuesta es, Dios quería a través de este poco de reglas, Dios era crear un pueblo santo y separado. Amén. Santo y separado. Amén. Pero, hermano, si alguno tiene alguna otra pregunta. Hermano, ¿quiero aportar algo? Claro, hermano. Sí, hermano Wilma, bendiciones. Bendiciones, hermano, ¿cómo están? Bien, gracias al Señor. Bueno, sí, hermano, gracias por ese estudio tan maravilloso, ¿verdad? Porque sabemos que en todo momento estamos aprendiendo algo nuevo, algo maravilloso. Y sabemos que desde que el pueblo de israelita salió desde Egipto, el premio Nobel o el galardón era la tierra prometida, ¿cierto? Correcto. Y pues la pregunta es ¿por qué esa generación no entró a disfrutar de eso tan maravilloso que Dios les había prometido? Pues no los dejó entrar por su desobediencia, ¿cierto? Porque se volvieron paganos, se volvieron de todo, hicieron muchas cosas que a Dios no les agradó. Y solamente pues deja entrar a la nueva generación. Y eso podemos de pronto compararlo con cuando hay una empresa grande, ¿verdad? Correcto.
Y una empresa grande, pues, tiene sus trabajadores que tienen alrededor de 5, 6, 10 años, y los trabajadores prácticamente se hacen como dueños de la empresa, y llega un jefe y no quieren aceptar las recomendaciones cuando de pronto el jefe es nuevo. En este caso, pues, el líder nuevo era Josué, que de pronto lidiar con ese personal tan viejo y ¿cómo es que es? Tan pagano, era muy difícil. Y lo mismo ocurre con las empresas cuando un empresario nuevo entra y encuentra una cantidad de personas antiguas para él dar una orden, es difícil porque se le revelan. En cambio, cuando hay un personal nuevo, un personal joven, es fácil de pronto de que este personal tome decisiones, tome las decisiones que el jefe está dando normalmente. Y fue de pronto lo que le ocurrió a Josué. Josué de pronto pues lidió con ¿cómo es que? Una juventud, con unas personas pues que eran, que nacieron en el desierto, y eran de pronto que se les iba a través de todo lo que Dios hizo, iban depurándole, sacándole todas esas cosas malas que tenían, ¿cierto? Entonces, por esa es la razón por la cual. Y la otra cosa, hermano, que en cuanto a Balaam es el rey de Moab. En cuanto a Balaam, pues se dice que la burra tenía más discernimiento espiritual que Balaam, porque la burra fue capaz de ver al ángel de Jehová, al ángel que se le presentó 3 veces en el camino. En cambio, Balaam no vio al ángel de Jehová. Y se dice pues que ese ángel era precisamente Jesucristo encarnado, y que pues este Balaam pues tenía una doctrina errada, y que lo que está ocurriendo actualmente, que muchos pastores o muchas personas que lideran congregaciones parece que destilaran de sus labios palabras dulces y suaves, pero dentro de sí está la codicia, el que diezmen lo que no tienen, demen joya, demen de todo para que Dios esté contento. En fin, pues vemos cómo se oculta ahí en Balaam esos pastores que de pronto tratan es de sacarle provecho a su feligres. Amén. Amén, hermano. Sí, hermano, Yo sí. quiero hacer un aporte, hermano Daniel. Claro, hermana Belinda, que la bendiga. Bendiciones para todos. Bueno, con respecto a la serpiente de bronce, ciertamente Moisés lo hizo porque Dios así se lo mandó. Es más, Moisés sabía que iba a venir un profeta mayor que él, porque él mismo lo escribe. Pero fue el pueblo el que después de muchos años convirtió esta señal, que era claramente una señal de la obra redentora de Jesús, lo convirtió en idolatría. Y como sucede hoy muchas personas profanan lo santo y lo convierten en ídolos por el mismo pecado, por la concupiscencia, por la misma obra del enemigo, queriendo siempre apartar y desviar y llevar a las personas por el camino errado. De ahí la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de conocer a fondo lo que dice la palabra, de estudiarla para poder enseñar, para poder ser luz, porque si tú no tienes luz, tú no puedes dar luz. Hoy cuando vemos que muchas personas, por ejemplo, cogen la palabra de Dios como un amuleto, que piensan que por escribirla o colocarla como cuadros en las paredes son salvos, y eso es errado, y eso es idolatría, se convierte en idolatría. Y muchas otras cosas, muchas prácticas que a las personas les parece que porque la Biblia habla de eso y de la manera como ellos lo adoptan y lo hacen, pero
nos enseña una vez más que nosotros tenemos que guiarnos fielmente por lo que dice la Escritura, no por lo que el hombre hace, a menos que lo que este hombre haga está respaldado por la palabra de Dios. Por eso siempre nosotros debemos confrontar lo que nos enseñan los pastores, los maestros, aún los mismos teólogos, porque si no es bíblico, si nosotros no encontramos un sustento bíblico, tenemos la libertad en Dios justamente de refutarlo. Muchas gracias, hermano, por su clase, muy bien explicada. Y bueno, con esta introducción entramos ya a estudiar el libro de Números. Bendiciones para todas las mamitas en su día. Dios les guarde y les bendiga siempre.